El pasado 14 a 17 de octubre del año 2020 tuvo lugar el Congreso Retina 5 Continentes de la Asociación Mexicana de Retina y tuve el enorme placer de ser invitado por su presidente, el doctor Gerardo García, para participar. Estos son mis intereses comerciales, de los que obviamente ninguno de ellos tiene nada que ver con el contenido de esta charla. En primer lugar, quería compartir una serie de bibliografía que yo creo que es imprescindible para poder comprender de manera correcta el espectro de enfermedades paquicoroideas. En primer lugar, tenemos que tener muy presente qué es paquicoroides. Este es un concepto que no contempla cambios cuantitativos, sino cualitativos, y se define por la presencia de paquivasos, que consisten en una dilatación anómala de los vasos de la capa de Haller de la coroides. Como vemos en la imagen, existe una dilatación de dichos vasos que comprimen la capa de Sattler y coriocapilar suprayacentes. La hipótesis fisiopatológica establecida explica que esa dilatación de grandes vasos induce una compresión crónica a nivel de la coriocapilar que conlleva una isquemia a nivel de la retina externa y como consecuencia aparecen una serie de cambios estructurales que podemos reconocer. Las enfermedades que se incluyen en la actualidad dentro del espectro de enfermedades paquicoroideas son la coroidopatía serosa central, la epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea, la neovasculopatía paquicoroidea, la neovascularización tipo 1 con dilataciones aneurismáticas o vasculopatía coroidea polipoidal, la excavación coroidea focal y el síndrome paquicoroideo peripapilar. La más conocida sin duda es la coroidopatía serosa central, caracterizada por el desprendimiento seroso de la mácula asociado a protuberancias del epitelio pigmentario o desprendimientos serosos del epitelio pigmentario de la retina en pacientes con paquivasos. Ahí vemos cómo de manera característica existe una dilatación de los vasos de Haller, como vimos antes, que está comprimiendo el tejido coroideo suprayacente. Toda esta zona es lo que se denominaría paquivasos. Aquí vemos otro ejemplo con pequeñas protuberancias en esta ocasión del epitelio pigmentario de la retina que da la membrana de Bruch denudada por debajo y visible y un desprendimiento seroso macular que se reduce y se solventa tras la aplicación de láser. En pacientes con coroidopatía serosa central la presencia de paquivasos va a persistir aunque no exista actividad en forma de desprendimiento seroso de la retina. Por otra parte tenemos la epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea, cambios a nivel del epitelio pigmentario de la retina y la retina externa, tipo drusa, en regiones focales suprayacentes a esa dilatación de los grandes vasos de Haller. Como vemos en todas estas imágenes, la característica permanente es esa dilatación de los grandes vasos de la capa de Haller de la coroides en la región subyacente a donde nos encontramos con esos cambios a nivel del epitelio pigmentario y de la retina externa que pueden simular una drusa o un depósito similar. En este paciente vemos un desprendimiento seroso sin que haya evidencia de fluido subretiniano ni actualmente ni en el pasado, con cierto grado de migración intrarretiniana de pigmento, y debajo, una dilatación manifiesta de los grandes vasos de Haller, lo cual es característico y patognomónico de esta epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea. Y es importante reconocerlo para hacer un diagnóstico diferencial correcto, no malinterpretarlo como una distrofia, como una degeneración macular asociada a la edad en estadios precoces o intermedios. Lo que caracteriza la epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea es la ausencia de fluido actual o previo en un paciente con cambios pigmentarios y paquivasos. La neovasculopatía paquicoroidea se caracteriza por la presencia de un desprendimiento irregular del epitelio pigmentario de la retina suprayacente
a una dilatación de grandes vasos de Haller, a paquivasos, con fluido subretiniano. La neovasculopatía paquicoroidea se caracteriza por este aspecto fenotípico tan peculiar. Vemos ese SIRE, esa elevación irregular del epitelio pigmentario de la retina con los paquivasos subyacentes. Antes del advenimiento de la OCTA, desde luego, era complicado saber con total certeza si ahí existía o no tejido fibrovascular, pero desde que disponemos de esta técnica de imagen, el hecho de estudiar a estos pacientes con una OCTA nos permite delinear y detectar de manera muy precisa la presencia de neovasos en el contexto de esa neovasculopatía paquicoroidea. Igualmente pueden existir casos de overlap con fenómenos agudos de exudación, además de esa elevación irregular del epitelio pigmentario de la retina. Vemos en este ejemplo fluido subretiniano de alta densidad y de baja densidad asociados, con una protuberancia del epitelio pigmentario de la retina que podía ser origen de parte de ese fluido subretiniano de baja densidad, pero también vemos que existe una elevación irregular del epitelio pigmentario de la retina en el contexto de una neovasculopatía paquicoroidea. Y de hecho, la OCTA muestra la existencia de ese penacho neovascular. Una pregunta recurrente es si existe la neovascularización coroidea secundaria a coroidopatía serosa central como concepto. Y lo cierto es que no. Con esta clasificación y de acuerdo con el consenso internacional establecido, en estos casos hablaríamos de manera constante de una neovasculopatía paquicoroidea. Y eventualmente, esa elevación irregular del epitelio pigmentario de la retina que conforma una neovascularización macular de tipo 1 puede desarrollar dilataciones aneurismáticas, lo que previamente se conocía como pólipos coroideos, pero los vasos sanguíneos no desarrollan pólipos, desarrollan dilataciones aneurismáticas, de ahí el nombre, y además no se sitúan en el espacio coroideo, eso es absolutamente excepcional, suelen situarse entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina, que es precisamente el lugar ocupado por la neovascularización macular de tipo 1 que da origen a esas dilataciones aneurismáticas. Más recientemente se incluyó la excavación coroidea focal dentro del espectro de enfermedades paquicoroideas. Como sabemos, esa excavación coroidea focal puede ser conformacional, como la imagen que estamos viendo, o no conformacional, cuando existe fluido subretiniano asociado. Vemos esa ondulación del epitelio pigmentario de la retina característico, y a esa ondulación del epitelio pigmentario de la retina le acompaña toda la retina, en todo su espesor, incluido la retina externa, lo cual es característico de una excavación coroidea focal conformacional. Y además vemos de manera muy evidente la dilatación de los grandes vasos de Haller, paquivasos asociados a esa excavación coroidea focal. Vemos la imagen de la excavación y la presencia de los paquivasos subyacentes. Otro ejemplo de una excavación un poco más pronunciada, pero permanentemente, de manera sistemática, vamos a encontrar la excavación coroidea focal con este aspecto tomográfico tan peculiar, patognomónico de esta entidad. También podemos encontrarnos con excavaciones coroideas no conformacionales en las que existe fluido subretiniano, pero en este caso concreto, además de los paquivasos, lo que podemos ver es que existe una elevación irregular del epitelio pigmentario de la retina asociada. Por último, la última entidad incluida dentro de este espectro de enfermedades paquicoroideas es el síndrome paquicoroideo peripapilar, que se caracteriza por el aumento de grosor coroideo en la región peripapilar, que como sabemos es habitualmente la de menor grosor. El grosor coroideo es mayor a nivel subfoveal y se reduce progresivamente hacia la papila. En estos pacientes el grosor coroideo es anómalamente elevado y vemos paquivasos localizados en la región peripapilar. Ese aspecto de esquisis a nivel de las capas nucleares es característico de esta entidad, y eventualmente también puede existir fenómenos de fluido subretiniano localizados en el haz papilomacular. Vemos un legado de cronicidad de la presencia de fluido subretiniano, sobre todo en el lado temporal de la mácula de este paciente en el contexto de un síndrome paquicoroideo peripapilar. En estos casos la autofluorescencia nos va a mostrar alteraciones pigmentarias de predominio en el área peripapilar, y eventualmente veremos también esos cambios gravitacionales con
subsecuente atrofia del epitelio pigmentario, característico de las formas de cronicidad de fluido subretinano en el contexto de enfermedades paquicoroideas. Así que, en resumen, la paquicoroides no es un concepto cuantitativo, sino que se define cualitativamente por la presencia de paquivasos, dilatación anómala de los vasos de Haller de la coroides. Y la hipótesis fisiopatológica planteada muestra que, ante la dilatación de esos grandes vasos, se produce una compresión del tejido coroideo suprayacente, incluida la coriocapilar, y eso va a generar una hipoxia crónica a nivel de la retina externa que deriva en todo el espectro de enfermedades paquicoroideas que hemos descrito: coroidopatía serosa central, epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea, neovasculopatía paquicoroidea, neovascularización de tipo 1 con dilataciones aneurismáticas, excavación coroidea focal y síndrome paquicoroideo peripapilar. Todas estas descripciones y todas estas aportaciones, desde luego, tienen un origen, y el origen es el Dr. Bailey Freund del Vitreous Retina Macula Consultants of New York, que fue el primero en observar estos cambios, describirlos, y se halla actualmente dentro de ese consenso internacional publicado junto con colaboradores asiáticos, que es el que debemos usar, basándonos en evidencia científica, para hablar de estas enfermedades.